mero viaje puede convertirse en algo siniestro si el destino es el adecuado. Quién sabe, tal vez todo lo que está destinado a ocurrir ya esté predefinido. Puede que en tu próxima escapada a una localización cercana, durante ese viaje de fin de semana, te encuentres con algo capaz de cambiar tu vida para siempre, desvelándote, en un abrir y cerrar de ojos, la existencia de lo sobrenatural, transformándote en el próximo protagonista de las narrativas nocturnas. Bienvenido, escuche esto, Uriel. Hola a la comunidad del RDLN, los saludo a todos directamente desde Colombia. Específicamente de la región norte, les comparto esto, pero elijo permanecer en el anonimato por razones que explicaré en breve. Quizás no sea una historia de terror o algo tan oscuro como es habitual por aquí, pero ciertamente es algo que me inquieta incluso después de 9 años, comenzando en 2014 cuando tenía 14 años. Ese año me embarqué con mi familia en un viaje a una ciudad que ya había visitado hace unos años, un lugar pequeño y frío rodeado de vegetación que nos hacía sentir como si estuviéramos inmersos en una narración. Sin embargo, esta vez estábamos allí por una razón bastante triste. Fuimos a visitar al amigo enfermo de mi padre, y la estadía duraría aproximadamente un mes en su casa, que era enorme, con varias habitaciones que, por alguna razón, no exploré del todo. Creo que todavía estaba allí. En ese momento yo era demasiado joven para comprender la gravedad de la situación, pero en los primeros días, cuando salía a jugar a la calle, hice varios amigos con los que pasaba la mayor parte del tiempo. Bajábamos a jugar al parque de la ciudad o subíamos a las montañas en busca de árboles de mango. Entre los chicos, Juan destacaba por ser más reservado y serio, creando un interesante contraste en nuestro animado grupo. Sus expresiones siempre transmitían una mezcla de curiosidad y aprensión, como si fuera consciente de algo que el resto de nosotros no entendíamos. Era notable el silencio de Juan, acompañado de una mirada penetrante que, por momentos, me dejaba desconcertado. A veces simplemente me miraba fijamente, sin apenas parpadear. La mayoría de los otros chicos afirmaron que él era el extraño del grupo, pero yo traté de no darle demasiada importancia a estos comportamientos. Sin embargo, en la tercera semana de nuestra estancia en la ciudad, Juan me invitó a almorzar a su casa y, con algunas dudas, acepté. La casa de Juan, ubicada a 2 cuadras del parque donde pasábamos tiempo con los demás chicos, no estaba muy lejos de la casa del amigo de mi padre. Pedí permiso a mis padres y me lo permitieron. Cuando llegué, Juan ya me estaba esperando, emanando un delicioso aroma a chicharrón. Fue extremadamente amable y atento. En ese ambiente, Juan se reveló como una persona totalmente diferente, más risueño, conversador y divertido. A mi lado, noté una habitación donde parecía haber alguien presente y la puerta estaba entreabierta mientras nos preparábamos para comer. Cuando empezamos a comer, Juan entró al salón y regresó acompañado de una señora mayor en silla de ruedas, a quien presentó como su abuela. La saludé, pero ella no respondió, quedándose asombrada. Sus ojos comenzaron a lagrimear silenciosamente, lo que me llevó a pensar que tal vez su visión estaba comprometida o que no podía hablar. Me entristeció considerar que sería mejor guardar silencio si insistía en saludarla. Durante la comida, los ojos de la señora nunca me abandonaron. Tuve la sensación de que su presencia resultaba incómoda con la llegada de un extraño. Al final de la comida, la señora le hizo una señal a Juan. Se acercó a ella y le susurró algo al oído. Juan entró en la habitación y regresó con un álbum de fotos. Con un gesto, la señora me indicó que me quedara a su lado. Cuando pude hablar, su suave voz empezó a narrar las fotos. Explicó quiénes eran las personas retratadas allí, su familia, su madre, sus hermanos y hermanas. Todo parecía normal hasta que llegamos a una imagen peculiar, una foto de una joven idéntica a mí. La señora siguió mostrando más fotos, revelando todas las etapas de mi vida, desde la niñez hasta la adolescencia. Eran fotografías que nunca antes había visto, aunque claramente eran antiguas. Me quedé atónita, incapaz de articular palabras, hasta que ella me reveló la identidad de la niña de las fotos. Fue en ese momento que pensé que las cosas no podían empeorar. La mujer explicó que la joven de las fotografías era su hermana menor, quien falleció a los 15 años. Una noche, una violenta tormenta azotó el pueblo donde vivían en las afueras, cerca del lecho del río. El viento fue tan intenso que arrancó el techo de su modesta casa. Ella y sus hermanos se vieron obligados a buscar refugio en la casa de un vecino durante la tormenta. Los rayos, el caos y la tormenta obligaron a todos a evacuar la casa excepto a la joven, que quedó atrapada bajo una viga de madera que se desplomó del techo. El río invadió la casa arrasándola por completo. Todos la buscaron desesperadamente durante horas, días, semanas, con la esperanza de que de alguna manera su hermana hubiera sobrevivido. Esa esperanza se desvaneció cuando la policía informó que había encontrado un cuerpo, atrapado entre los escombros a varios kilómetros de distancia, entre los destrozos causados por el río.
El cuerpo estaba irreconocible, víctima de violencia y ya en estado de descomposición, pero la ropa confirmó su identidad. Al descubrir que la joven de las fotos era su hermana menor, la señora reveló que no tuvo la oportunidad de verla, pues el ataúd se encontraba herméticamente cerrado. Con lágrimas en los ojos, su expresión cambió abruptamente. Ella expresó su felicidad al verme de nuevo, me estrechó la mano y se disculpó por haberse ido sin mí. Esta historia me dejó angustiada, incapaz de contener mis emociones. Las fotos me mostraron una existencia anterior, una vida pasada que parecía ligada a esa ciudad donde siempre me sentí como en casa. Sin embargo, no sabía si se trataba de una broma cruel. Las imágenes, claramente mías, pero antiguas, me obligaron a abandonar el lugar. Me despedí de la señora, quien sonrió al verme partir. Las siguientes noches fueron difíciles, reflexionando sobre mi deseo de regresar a mi casa y olvidar lo sucedido. Sabía que Juan había vivido antes y había muerto el día que salimos del pueblo. Su presencia en el parque con los chicos cuando nos fuimos hizo que todo fuera más surrealista. Me despedí gritando desde el auto, prometiendo regresar, pero la violencia impidió este regreso. La ciudad, incluido Juan, quedó aislada, y en la universidad, un viejo conocido reveló el trágico destino. Hombres armados mataron a policías y secuestraron a niños, entre ellos a Juan y su madre. A veces pienso en regresar, consciente de que es posible que la dama ya no esté allí. Sin embargo, la tumba de su hermana permanece, la misma en la que aparentemente ya estuve. La historia de terror se convirtió en mi propia experiencia inexplicable, marcándome de manera macabra. Mi prima, que experimentó algo similar, le sugirió que lo compartiera, pero prefiere el anonimato. Hace un año comencé a escuchar este programa después de que un amigo me lo recomendó. Ahora he ganado la confianza para compartir mi historia. Soy de Tenerife, una encantadora isla española. Cuando tenía 10 años, mis padres eran amigos de diferentes familias con las que solíamos salir. Constantemente nos encontramos con quienes decidieron explorar el norte de la isla, dirigiéndose a una zona rural que aún no habíamos visto, llena de árboles y completamente desierta. Confieso que no me hacía mucha ilusión este viaje. Aunque amo el bosque, le tengo un poco de miedo a la oscuridad. Sin embargo, si algo tienen estas noches es una sensación de seguridad más intensa que la que se ve en cualquier ciudad. Mis padres y mi prima, junto con sus amigos y niños de mi edad, a los que conocía bien, me animaron a ir, lo que acabó siendo positivo cuando nos conocimos. Cuando llegamos al lugar de estancia, dejé atrás todos mis miedos. El bosque resultó espléndido. Vimos a otros participantes llegar temprano, bajar de sus autos y organizar la cabina. Entre ellos estaban mis tíos. Me acerqué a mi prima de inmediato porque nos encantaba hacer actividades juntos mientras los adultos se encargaban de las tareas del hogar. Los niños decidieron jugar al escondite aprovechando la inmensidad del entorno. A medida que se acercaba la noche, no pude evitar sentir una presencia mientras me escondía de la cabaña. La oscuridad trajo una sensación de observación desde el bosque. Al caer la noche, nos reunimos para jugar juegos de mesa que encontramos en la cabaña. Mientras los mayores disfrutaban de unas copas en la mesa del comedor, nosotros intentamos conectar un televisor que encontramos. Sin embargo, Gabriel, un amigo de mis padres, nos sugirió aprovechar el entorno. En lugar de ver la televisión, optamos por contar historias de fantasmas, sugerencia que no me pareció la mejor idea. Las ideas sobre el bosque y la oscuridad, como mencioné antes, me asustaron un poco, especialmente para los niños pequeños. No pensé que fuera apropiado que escucharan historias de miedo, pero la voluntad general prevaleció y tuve que soportarlo. Gabriel comenzó con una historia que no asustó a nadie, recibiendo abucheos. Se fue, dejándonos a los niños responsables de contar las historias. Mi prima me contó una leyenda sobre una bruja que tampoco causaba miedo. Nos desafiamos unos a otros para ver si alguien podía decirnos algo realmente aterrador que nos dejara aterrorizados. Las narrativas ganaron fuerza, volviéndose cada vez más intensas y aterradoras. Cuando casi era mi turno, mi tío se acercó y sugirió que tenía una historia increíble, pero no estaba seguro de si estábamos listos para escucharla. Se trataba de una leyenda que habitaba en los bosques locales, donde lo sobrenatural siempre estaba presente, según los vecinos de la zona. Quizás se arriesgó a contarlo porque es un poco descarado, pero esta leyenda realmente nos asustó y nos hizo dar una impresión seria. Aunque estábamos bromeando sobre qué haríamos con la primera persona que mostrara miedo o quisiera dormir, todos estaban tan asustados en ese momento que preferimos cambiar de actividad. Simplemente dejamos de contar historias y recurrimos a otras distracciones. Alrededor de medianoche nos dijeron que durmiéramos. Los niños compartían una habitación con varias literas y, siendo 8 personas, hubo algunas disputas sobre la elección de las camas.
Después de una discusión, los adultos nos pidieron que apagáramos las luces e intentáramos dormir, ya que al día siguiente haríamos una excursión por el bosque. Me tomó un tiempo conciliar el sueño. Solo los niños parecían olvidar las historias que se contaban unos a otros. Más tarde, comencé a notar ronquidos a mi alrededor, lo que indicaba que yo era el único que seguía despierto. Me sentí solo cuando creí escuchar algo en la ventana. Al principio supuse que era el viento, pero el sonido se intensificó. Me di cuenta de que no era mi imaginación cuando escuché golpes en la ventana. Intenté ignorarlo, esperando que se detuviera por sí solo, y efectivamente lo hizo por un momento. Sin embargo, regresó, ahora pareciendo algo que rasgaba la ventana. Estaba en la dirección opuesta y no podía ver qué estaba causando el ruido, ya que no me atrevía a moverme. Rascaron la ventana durante unos minutos, como si intentaran llamar mi atención. Finalmente, cuando paró, suspiré aliviado, creyendo que era mi miedo mezclado con las historias que me contaban. Seguramente fue mi mente confundiendo un sueño incipiente con la realidad que me rodeaba. La noche estaba despejada, y la mejor manera de convencerme de ello era levantarme y mirar por la ventana, comprobando que no había motivo para temer. Me levanté sorprendiendo a mi prima, que estaba sentada en la cama. «Levántate también, Julia. ¿Escuchaste eso?» Asentí y, de repente, todo el miedo volvió. Mi prima no se engañaba, yo también lo había oído. Intenté calmarla sugiriéndole que tal vez era una rama golpeando la ventana, pero ella señaló que no había ningún árbol cerca. Así que decidí mirar afuera, con la esperanza de encontrar una explicación plausible. Sin embargo, mi prima insistió en acompañarme. Cuando llegamos a la ventana, solo vimos oscuridad, o al menos eso creíamos. Mi prima dejó escapar un suspiro y señaló una abertura en el suelo alrededor de la cabaña. Me tomó un tiempo reconocer lo que vi, una figura agazapada en el suelo, escondida en la oscuridad. Con los ojos muy abiertos y una sonrisa, esa figura no parecía humana. Tan pronto como se dio cuenta de que lo habíamos notado, se levantó abruptamente. El miedo que sentí en ese momento fue incomparable, ya que no podíamos discernir claramente su forma. A pesar de la sonrisa de mi primo, este corrió hacia un rincón de la habitación, dejándonos sin saber qué hacer. Se debatió entre despertar a todos y causar pánico o correr para alertar a los adultos, pero su habitación estaba muy lejos y salir sería arriesgado, especialmente después de notar una ventana abierta. Abrazando a mi prima, la sentí temblar y me di cuenta de que yo también estaba agitado. Ella comenzó a orar y yo me uní a ella en un rincón de la habitación, sintiendo que era la única manera de protegernos. Se sentía como si estuviéramos alejando todo lo que había ahí fuera. Sin embargo, notamos que algo se acercaba a la ventana, revelando una silueta negra con forma humana, pero lo único visible era su sonrisa. Los ojos se abrieron cada vez más, como si estuvieran a punto de salirse. La criatura empezó a arañar la ventana, mientras mi prima, desesperada, retomaba sus oraciones en voz alta. Cerró los ojos con fuerza, negándose a afrontar la inquietante visión. Yo, en cambio, no podía apartar la mirada, como si algo me retuviera a esa escena aterradora. Con cada rasguño, mi prima apretaba mi brazo, llorando y rogando a Dios que impidiera el ingreso de aquel ente que reía de forma distorsionada, como si fuera humano, pero llevaba el eco de una risa siniestra. Es un misterio para mí cómo no me desmayé ni salí corriendo gritando en ese momento. Pareció una eternidad antes de que la criatura finalmente se alejara. Después de este aterrador episodio, mi prima y yo decidimos dormir juntos, buscando algo de consuelo en la presencia del otro. Cuando nos despertamos casi de madrugada, fuimos recibidos por la incredulidad de los adultos. Mientras compartíamos nuestra experiencia, se rieron de nosotros, sugiriendo que nuestra imaginación estaba alimentada por las historias de miedo que contábamos antes de acostarnos. El resto del fin de semana optamos por dormir con nuestros padres, sin poder mirar hacia la habitación donde apareció nuevamente la criatura. La versión de mi prima sobre el incidente es algo diferente a la mía. No pudo ver a la criatura con claridad y, cuando se acercó, sus ojos se negaron a abrirse. No recuerda esa sonrisa aterradora, que, lamentablemente, permanece clara en mi memoria. Te felicito por llegar hasta aquí, a pesar de no haber vivido lo que nosotros vivimos. Te invito a seguirnos en las redes sociales y mostrar cómo escuchas nuestras historias nocturnas. Recuerde, pronto tendremos firmas para nuestro libro de cuentos nocturno y, si ya tiene una copia, tráiganosla para firmarla. Más información está disponible en la descripción. Los ojos se abrieron más y más, como si estuvieran a punto de salirse. La criatura empezó a arañar la ventana, mientras mi prima, desesperada, retomaba sus oraciones en voz alta. Cerró los ojos con fuerza, negándose a afrontar la inquietante visión. Yo, en cambio, no podía apartar la mirada, como si algo me retuviera a esa escena aterradora.
Con cada rasguño, mi prima apretaba mi brazo, llorando y rogando a Dios que impidiera el ingreso de aquel ente que reía de forma distorsionada, como si fuera humano, pero llevaba el eco de una risa siniestra. Es un misterio para mí cómo no me desmayé ni salí corriendo gritando en ese momento. Pareció una eternidad antes de que la criatura finalmente se alejara. Después de este aterrador episodio, mi prima y yo decidimos dormir juntos, buscando algo de consuelo en la presencia del otro. Cuando nos despertamos casi de madrugada, fuimos recibidos por la incredulidad de los adultos. Mientras compartíamos nuestra experiencia, se rieron de nosotros, sugiriendo que nuestra imaginación estaba alimentada por las historias de miedo que contábamos antes de acostarnos. El resto del fin de semana optamos por dormir con nuestros padres, sin poder mirar hacia la habitación donde apareció nuevamente la criatura. La versión de mi prima sobre el incidente es algo diferente a la mía. No pudo ver a la criatura con claridad y, cuando se acercó, sus ojos se negaron a abrirse. No recuerda esa sonrisa aterradora, que, lamentablemente, permanece clara en mi memoria. Te felicito por llegar hasta aquí, a pesar de no haber vivido lo que nosotros vivimos. Te invito a seguirnos en las redes sociales y mostrar cómo escuchas nuestras historias nocturnas. Recuerde, pronto tendremos firmas para nuestro libro de cuentos nocturno y, si ya tiene una copia, tráiganosla para firmarla. Más información está disponible en la descripción. Estaba completamente despierto para continuar y ahora pude observar a la mujer en detalle. Ella estaba frente a mí, su rostro tenía un aspecto casi cadavérico, mostrando una extrema delgadez. Sus ojos parecían profundos hoyos negros, al igual que su piel, lo que casi me hizo salir corriendo. Sorprendentemente ya no estaban presentes. Los dos remolques que creí ver inicialmente y el camión que acababa de ver simplemente desaparecieron, sin ningún ruido de motor. Era como si nunca hubieran estado allí. Rápidamente me subí a mi camioneta y partí, conduciendo sin parar hasta llegar a casa. Cuando hablé con uno de los cargadores de camiones, la respuesta que recibí me provocó escalofríos. Maldita sea, ¿cómo llegaste ahí? Me cuestionó. Le dije que no había entrado, que solo me detuve a tomar un café y quitarme el sueño que me estaba invadiendo. Sin embargo, me informó que el lugar había estado cerrado durante más de 5 años, desde un tiroteo que provocó el desalojo de los residentes pobres que se encontraban allí en ese momento. Desde entonces, el sitio no ha estado en uso. Me quedé perplejo, tratando de entender de dónde venía esta visión. Al regresar a casa, volví a mirar el lugar. Juro que estaba cerrado, las puertas estaban cerradas con candados, lo que indica un abandono que había persistido durante años. Siempre que me asignan un viaje y necesito pasar, evito siquiera mirar en esa dirección, por miedo a volver a presenciar esa inexplicable aparición.